Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Como siempre espero que todos se encuentren fantásticos y con muchísima energía, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura va a generar muchísima conversación. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un drama, un revuelo, un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Y es que, señoras y señores, nos vamos a meter de lleno en la tormenta que se desató entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, la maravillosa Demet Özdemir y el galán por excelencia, Can Yaman. Pero no os penséis que vamos a hablar solo de sus series, aunque claro, algo de eso tocaremos, sino de la explosión, el estallido, la bomba, la exigencia de respeto que hizo Demet, y que, como os podéis imaginar, sacudió el corazón de muchos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues vamos a descubrirlo. Ya sabéis que en este canal nos gusta desmenuzar los chismes, las noticias, las historias que nos mantienen pegados a la pantalla, pero siempre desde una perspectiva informada y con un toque de análisis. Así que preparaos porque hoy vamos a bucear en las profundidades de esta historia, donde el amor, el éxito, la fama y por supuesto, los rumores se entrelazan de una manera espectacular. Y antes de empezar a contaros todo, no quiero olvidarme de pediros algo muy importante si sois nuevos por aquí, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Además, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Así estaréis al día de todo. Y ahora sí, arranquemos con este jugoso tema. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una que muchos de nosotros hemos seguido con lupa. Ambos son actores turcos de renombre con un talento innegable y una legión de seguidores en todo el mundo. Han protagonizado series que han arrasado, que han conquistado corazones, y que los han catapultado a la fama internacional. Pero más allá de su éxito profesional, siempre ha existido una conexión, un rumor, una tensión, que ha mantenido en vilo a sus fans. Asterisco asterisco el fenómeno de Demet y Can, un amor en pantalla y un rumor persistente asterisco asterisco. Para entender completamente la magnitud de la tormenta que desató Demet Özdemir con su exigencia de respeto, es crucial sumergirnos en el contexto de sus carreras y la dinámica que existía entre ella y Can Yaman. Ambos actores en el momento álgido de este drama, se encontraban en la cima de su popularidad, con una base de fans global y una presencia mediática constante. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas asterisco asterisco. Demet Özdemir con su encanto natural, su belleza radiante y su talento para la actuación, se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes, independientes y a la vez vulnerables, la ha convertido en un ícono para muchas mujeres. Sus series, especialmente aquellas que se enfocan en el género de la comedia romántica, han sido éxitos rotundos, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Asia. Su sonrisa contagiosa, su estilo impecable y su habilidad para conectar con el público la han transformado en una de las actrices más solicitadas por las marcas y los medios de comunicación. Asterisco asterisco Can Yaman, el galán incomparable asterisco asterisco. Can Yaman por su parte es el prototipo de galán turco, atractivo, carismático, con un físico envidiable y un talento innegable para la actuación. Su éxito ha trascendido fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Su popularidad no se limita a sus trabajos en televisión, sino que también se extiende a campañas publicitarias, eventos sociales y proyectos internacionales. Su presencia en redes sociales es masiva, con millones de seguidores que siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Asterisco asterisco el encuentro, Erkenci y la chispa indudable asterisco asterisco. El punto de inflexión que marcó el inicio de la intensa atención mediática y las especulaciones sobre la relación entre Demet y Can fue la serie Erkenci, emitida en 2018. En esta comedia romántica, ambos actores interpretaron a los personajes principales, una pareja que a pesar de sus diferencias, se enamora perdidamente. La química entre ellos era innegable, una conexión que se transmitía a través de la pantalla y que hacía que los espectadores soñaran con un romance fuera de la ficción. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Los fans se enamoraron de sus personajes, de su historia de amor y de la complicidad que irradiaban. La expectación crecía a medida que avanzaba la serie, y los medios de comunicación, las redes sociales y los paparazzi no tardaron en aprovechar la situación.
Asterisco asterisco el rumor, realidad o fantasía, asterisco asterisco. A medida que la serie ganaba popularidad, los rumores de un romance entre Demet y Can se intensificaron. Los fans, fascinados por la química entre los actores, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Cada encuentro, cada mirada, cada gesto, era analizado y comentado en las redes sociales. Las fotos, los vídeos y las noticias alimentaban el rumor, y la expectación crecía y crecía. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre la vida de los famosos, comenzaron a cubrir la supuesta relación con gran interés. Se publicaron artículos, entrevistas y reportajes que alimentaban el rumor y especulaban sobre el futuro de la pareja. Los paparazzi seguían a Demet y Can a todas partes, intentando capturar imágenes que confirmaran o desmintieran la supuesta relación. Asterisco asterisco la presión mediática, un peso agobiante asterisco asterisco. La constante atención mediática, la invasión a su privacidad y la persecución incesante pueden ser tremendamente agotadoras para cualquier persona, pero aún más para los famosos. Imaginaos estar constantemente bajo el foco, cada movimiento analizado, cada palabra malinterpretada. Es como vivir en una pecera, donde todos te observan y juzgan. En el caso de Demet y Can, la presión mediática era constante. Los medios de comunicación no dudaban en publicar noticias falsas o especulaciones sobre su relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar imágenes que alimentaran el rumor y aumentaran la expectación del público. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para los comentarios, las críticas y los juicios de valor. Asterisco asterisco el papel de las redes sociales, un arma de doble filo asterisco asterisco. Las redes sociales, si bien han acercado a los famosos a sus fans, también han creado un entorno propicio para la especulación y el acoso. Los fans pueden seguir de cerca la vida de sus ídolos, comentar sus publicaciones y participar en debates sobre sus relaciones. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo. Los rumores, las noticias falsas y los comentarios malintencionados pueden dañar la imagen de los famosos, afectar sus relaciones personales y hasta perjudicar sus carreras profesionales. Las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para el ciberacoso y la difamación. Asterisco asterisco la explosión, la exigencia de respeto de Demet asterisco asterisco. La gota que colmó el vaso, el detonante que llevó a Demet Özdemir a alzar la voz y exigir respeto, fue la persistencia de los medios y de algunos fans en asociarla con Can Yaman, incluso después de que ambos tomaran caminos separados. La insistencia en revivir un pasado que ya no existía, en especular sobre una relación que nunca fue confirmada, era, como mínimo, irrespetuosa. Demet, en ese momento, estaba construyendo su propia felicidad. Estaba enamorada, comprometida, o incluso casada. La insistencia en vincularla con otra persona, en revivir un pasado que ya no era relevante, era, como mínimo, irrespetuoso. En un momento de gran exposición mediática, Demet decidió hablar abiertamente sobre la situación. Utilizó sus redes sociales y posiblemente entrevistas para expresar su frustración y exigir respeto por su privacidad. Sus palabras fueron claras y contundentes, pedía que se dejara de especular sobre su relación con Can Yaman y que se respetara su vida personal. Asterisco asterisco la reacción del público, entre el apoyo y la crítica asterisco asterisco. La reacción del público ante la exigencia de respeto de Demet fue mixta, como era de esperar. Por un lado, sus fans más leales la apoyaron incondicionalmente, mostrando su solidaridad y su cariño. Muchos entendieron su punto de vista y aplaudieron su valentía al defender su privacidad y su felicidad. Por otro lado, hubo quienes criticaron su actitud, argumentando que al ser figuras públicas, debían estar acostumbrados a la exposición mediática. Otros simplemente no dejaron de fantasear con la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can. La verdad es que a veces, la obsesión de algunos fans con las parejas de ficción supera cualquier límite. La controversia generada por las declaraciones de Demet evidenció la complejidad de la relación entre los famosos, los medios de comunicación y el público. Demostró que las celebridades también son personas, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Asterisco asterisco las lecciones aprendidas, más allá del escándalo asterisco asterisco. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman y la exigencia de respeto de Demet nos deja importantes lecciones que trascienden el ámbito del entretenimiento y nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la fama, la privacidad y el respeto. Asterisco asterisco 1. La fama tiene un precio,
El desgaste de la exposición mediática ***. La fama, aunque conlleva el éxito y la admiración, tiene un precio muy alto. Los famosos, a pesar de su éxito, también sufren las consecuencias de la exposición mediática, la invasión de su privacidad, la persecución constante, los rumores, las críticas. Es fundamental que se respete su espacio personal y que se entienda que tienen derecho a vivir sus vidas como cualquier otra persona. Los medios de comunicación, en su afán por obtener primicias y aumentar la audiencia, a veces cruzan la línea y se inmiscuyen en la vida privada de los famosos. Los paparazzi con sus fotos y vídeos alimentan el morbo y la especulación. Los fans con sus comentarios y juicios de valor contribuyen a la presión mediática. Es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia del impacto de la fama en la vida de los famosos y que se promueva una cultura de respeto y empatía. Los famosos no son solo personajes de ficción, son personas con sentimientos, con derecho a la intimidad y a la felicidad. **2. Redes sociales, herramientas poderosas con implicaciones complejas ***. Las redes sociales, como hemos visto, son una herramienta muy poderosa, pero también muy peligrosa. Por un lado, nos permiten conectar con nuestros ídolos, seguir sus carreras, conocer sus vidas. Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores, las noticias falsas y el acoso. Es fundamental que utilicemos las redes sociales de forma responsable y que no nos dejemos llevar por todo lo que vemos y escuchamos. Debemos ser críticos con la información que consumimos y no contribuir a la difusión de rumores y noticias falsas. Las redes sociales también pueden ser un espacio de acoso y difamación. Es importante que denunciemos cualquier comportamiento inapropiado y que protejamos nuestra integridad y la de los demás. **3. El amor y la felicidad, la prioridad fundamental ***. El amor y la felicidad son lo más importante. Ya sea en la vida real o en la ficción, lo que realmente importa es que cada persona encuentre su camino, que persiga sus sueños y que sea feliz. No importa si una pareja es perfecta o no, si se separan o si se reconcilian. Lo importante es que cada uno encuentre su propia felicidad. En el caso de Demet y Can, lo importante es que ambos sean felices independientemente de su relación. La felicidad no se encuentra en la opinión pública, sino en la conexión con uno mismo y con las personas que nos rodean. *4. El respeto, la base de cualquier relación ***. El respeto es fundamental. Respetar a los demás, respetar sus decisiones, respetar su privacidad, es la base de cualquier relación, ya sea personal o profesional. En el caso de Demet y Can, es importante respetar su decisión de rehacer sus vidas por separado y de no hablar sobre su pasado. Debemos respetar su privacidad y no inmiscuirnos en sus relaciones personales. El respeto es un valor fundamental que debemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Es la base de una sociedad justa y equitativa. ***. El legado, la voz de Demet y el futuro del entretenimiento turco ***. La exigencia de respeto de Demet Özdemir, más allá del drama y la polémica, ha dejado un legado importante en el mundo del entretenimiento turco. Ha sido un llamado a la reflexión sobre la relación entre los famosos, los medios de comunicación y el público. Ha puesto de manifiesto la importancia de la privacidad y del respeto en un mundo cada vez más expuesto a la mirada pública. La voz de Demet ha resonado en la industria, generando un debate sobre los límites de la exposición mediática y la necesidad de proteger la integridad de los artistas. Su valentía al alzar la voz ha inspirado a otros famosos a defender sus derechos y a exigir respeto por su vida personal. El futuro del entretenimiento turco y de la industria del entretenimiento en general dependerá en gran medida de la capacidad de las personas de comprender y adaptarse a los nuevos desafíos que plantea la era digital y la cultura de la inmediatez. Se requiere un equilibrio entre la exposición mediática y la protección de la privacidad, entre la demanda de información y el respeto por la intimidad de las celebridades. ***. Conclusión, un llamado a la reflexión y la empatía ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman y la exigencia de respeto de Demet es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fama, la privacidad y el respeto. Nos enseña que detrás de cada personaje famoso hay una persona, con sentimientos, con derecho a la intimidad y a la felicidad. Nos recuerda la importancia de ser empáticos, de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y de respetar las decisiones de los demás.
Nos invita a cuestionar nuestra propia participación en la cultura del morbo y a promover una sociedad más respetuosa y compasiva. Espero que este análisis detallado haya sido de vuestro agrado y que os haya permitido comprender mejor los matices de esta historia. Recordad, la fama tiene un precio, y es responsabilidad de todos contribuir a un entorno más respetuoso y saludable para las celebridades y para nosotros mismos. Y ahora, como siempre, os animo a que dejéis vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Estáis de acuerdo con la exigencia de Demet? ¿Creéis que los medios deberían respetar más la privacidad de las celebridades? ¿Cómo creéis que la industria del entretenimiento debería adaptarse a los nuevos desafíos? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.